Bien, vamos a reiniciar las presentaciones. La de hoy va a ser un tanto corta, finalmente de un tema que lo iremos desglosando durante el curso del semestre. Esto conforma parte de los conceptos generales en relación al manejo de los antivirales, cuya presentación ya la deben tener ustedes ahí en su pantalla. Estamos hablando de un grupo de medicamentos que, dada el desarrollo que se ha dado durante los últimos años, han venido a tomar un auge importante. Finalmente, es un tema un tanto complejo. La forma de ejemplificarlo de la mejor manera posible, de la más objetiva, es que pongamos en contexto lo que ha venido sucediendo al paso de los años. Como lo hemos comentado en algunas clases, por ejemplo, los virus de la familia herpes, habitualmente, salvo ganciclovir y virus herpes 6, todos son tratados con aciclovir o con alguno de los medicamentos similares en cuanto a ser parte de los análogos nucleósidos, en tanto que citomegalovirus, que también es un virus de la familia herpes, se trata con anciclovir, y también el virus herpes humano tipo 6 se trata con anciclovir. Esto se conoce desde hace muchos años en relación a la familia de los herpes virus humanos, de los cuales recordemos que son 8 patógenos al ser humano. Entonces ahí tenemos una terapia precisa, bien dirigida respecto a este grupo de virus. Otros antivirales que han mostrado cierta eficacia son para los virus de la influenza, los virus de la gripe, como lo mencionan sus libros, en los cuales se tiene bien definido el uso de los celtamivir, zanamivir, y han surgido otros prospectos de tratamiento también para estas enfermedades, mismos que les mencionaremos dentro de lo que es esta plática. Ahora ya se tienen los programas para la eliminación del virus de la hepatitis C. Nada más que este tema lo contemplaremos cuando veamos justamente las hepatitis infecciosas, así como VIH, SIDA, que también lo veremos cuando veamos este capítulo en especial, viendo los esquemas de manejo que se establecen para este tipo de enfermedades actualmente. Surgió recientemente, estoy hablando 2022, la posibilidad de que se pudiera tratar mpox, y el tecovirimat vino a ser una de las opciones de manejo para este tipo de poxvirus. Y así sucesivamente, no terminamos todavía de dejar la transmisión de virus SARS-CoV-2, y durante los años en que duró la época de emergencia internacional, surgieron varias posibilidades de manejo ya bien sustentadas después de tantas cosas que se especulaba que podrían ser útiles y que nunca lo mostraron. Surge el remdesivir, surge el molnupiravir, surge el Paxlovid como elementos esenciales para el tratamiento de los casos graves de esta enfermedad. Entonces ha habido un desarrollo muy importante. Sin embargo, dadas las características de estos temas, algunos de ellos y sus respectivos esquemas los mencionaremos cuando veamos la nosología, o sea, la patología y los tratamientos de cada una de estas enfermedades que les estoy mencionando. Entonces vamos a empezar por ver qué características generales tienen los virus. Hablamos que son agentes infecciosos que son estructuralmente y funcionalmente de características muy sencillas. En ese sentido no es difícil de entenderlo porque sabemos que son proteínas, ácidos nucleicos, los que intervienen en parte de esta estructura conforme van invadiendo las células con sus diferentes modalidades de infección. Entonces estamos hablando de partículas virales que están constituidas por ácido ribonucleico, en este caso ácido ribonucleico único, o bien ácido desoxirribonucleico, que los vamos a estar refiriendo como ARN o ADN. También tienen un ensamblaje de proteínas que constituye la cápside, y esta cápside sabemos que protege justamente al genoma, al ácido nucleico, según sea el virus ARN o ADN. Y en los casos de virus que contienen envoltura, esta es una membrana fosfolípida que rodea prácticamente a todo lo que hemos mencionado como
en los dos renglones anteriores. Cuando nosotros estamos hablando de estas partículas, sabemos que estas son formas libres en los medios extracelulares. Generalmente hablamos de medios biológicos extracelulares que no contienen ningún organelo o, como dicen en sus libros, orgánulos. Tampoco tienen sistemas de síntesis ni fuentes de energía que les permitan hacer su replicación autónoma, es decir, fuera de los organismos, en cualquier superficie inerte, no hay manera de que se puedan replicar estos virus. Siempre van a necesitar la maquinaria que le ofrece la célula que los va a hospedar, es decir, la célula sensible. Y para multiplicarse, pues requieren infectar justamente una célula que les proporcione la totalidad de estos elementos que necesitan para su replicación. Esta referencia que les pongo aquí, se las voy a compartir para que lean detenidamente el artículo del cual extraje estos conceptos que me parecieron muy interesantes. Y en esta ocasión no se lo estoy poniendo de Mandel para poder ver algo un tanto diferente respecto a lo que tienen conceptualizado también expertos en virología. ¿Cuáles son las etapas en la infección y en la replicación viral para que vayamos entendiendo cómo van a funcionar los diferentes antivirales? Sabemos que primero se tiene que establecer una fijación, una adherencia del virus a la célula huésped. Esto ya lo hemos comentado antes en relación a lo que son los conceptos de ligando receptor que se establecen a través de los patrones moleculares, unos asociados a los virus y los otros asociados a las células para condicionar todos los fenómenos de señalización y de replicación que va a requerir el virus. Por una parte, la señalización para dar la respuesta ante la infección y por otro lado, el virus para poder replicarse y generar nuevas partículas virales. Dependiendo del número de moléculas que se expresen en el receptor, va a depender también el tropismo que los virus tienen por determinados tejidos. Posteriormente a la fijación, el virus penetra en la célula. Esta penetración puede ser por dos mecanismos, uno por endocitosis o bien por fusión en los cuales los virus que generalmente tienen envoltura, fusionan su envoltura con la membrana celular, es decir, la membrana de la célula hospedera. Y de esta manera van a generar prácticamente lo que es una vacuola fagocítica en donde van a ingresar a la célula a través de esa vacuola y posteriormente son liberados en el interior de la célula. Una vez en el interior, les decía, pues son liberados, es decir, hay una descapsidación, pierden su cápside. Y al perder la cápside queda expuesto el genoma viral en el interior, en lo que es el ambiente intracelular, el líquido intracelular de la célula hospedera, ya sea en forma total o en forma parcial, para que posteriormente el virus el genoma del virus, llámese RNA o DNA, comiencen los fenómenos de transcripción, en este caso de los RNA mensajeros virales, y finalmente venga el fenómeno de traducción. Todo ese proceso de traducción es lo que va a generar las nuevas proteínas, como sucede con prácticamente todos los elementos o todos los procesos infecciosos que se llevan a cabo al interior de la célula. Una vez que ya se estableció este mecanismo, viene la parte de replicación del genoma viral, el cual va a dar origen a múltiples copias que son idénticas al genoma que se introdujo de este virus, de cualquier virus. Y finalmente vienen otros dos procesos o tres. El autoensamblaje, en donde se asocian las copias del genoma viral a las proteínas que van a integrar la cápside, las cuales también se comenzaron a producir en el fenómeno de transcripción y traducción. Viene la adquisición de la envoltura, que todavía está hacia el interior de las células, en donde esta envoltura se va a fusionar nuevamente con las membranas celulares desde la parte interior para formar nuevas partículas virales que están envueltas y posteriormente la exocitosis, es decir, la liberación y la infección de células vecinas sensibles, que las cuales se van infectando para ir condicionando que se haga una replicación exponencial de los virus y de ahí todo el proceso infeccioso. Este es digamos, en términos generales,
los mecanismos que se echan a andar en relación a la replicación y pues desde luego tendríamos que ver de acuerdo con estos procesos cómo actuarían entonces los antivirales. En este caso, si ustedes hacen, digamos, memoria reciente a partir de 2020, en que empezamos a tener la presencia de COVID aquí en nuestro país, en nuestro medio, y de seguro muchos nosotros nos enfermamos, mucho se difundió la importancia del lavado de manos con alcohol gel, más allá del lavado de manos con agua y jabón, que es lo más económico y lo más eficiente que se puede tener como mecanismo de prevención, justamente para poder detener o inactivar prácticamente al virus. El alcohol gel con una base de alcohol al 70% demostró tener esta eficacia. Esta y otras sustancias químicas como la lejía, que seguramente ustedes se acordarán, o si no se recuerdan qué es la lejía, podrán consultarlo con sus abuelitos o con sus padres para ver con qué lavaban los muebles de madera cuando eran pequeños. Todavía existían este tipo de jabones como la lejía, muy efectivos justamente para mantener limpios. Sobre todo yo lo hacía, los muebles de madera con los lavábamos con lejía. También hay derivados yodados, también hay aldehídos, los alcoholes mismos o los detergentes. Y todas estas sustancias químicas lo que hacen es interactuar con los componentes estructurales del virus, destruyéndolo irreversiblemente, también inespecíficamente, y no tanto destruyendo los ceros, sino destruyendo su poder infeccioso en el medio extracelular. De por sí, en el medio extracelular son inertes la mayor parte del tiempo y hasta la desecación los puede inactivar, sobre todo la exposición prolongada al sol, la temperatura y la desecación los puede inactivar. Estas sustancias químicas también son muy efectivas para detener este poder infeccioso en el medio extracelular, independientemente de la RO que tienen estos virus, es decir, la capacidad de transmitirse o de replicarse. Y por otra parte están los antivirales. Los antivirales, que son sustancias químicas que inhiben la multiplicación intracelular de los virus, bloqueando justamente el punto específico en alguna de las etapas de su ciclo replicativo. Es decir, todo lo que vimos en las primeras dos diapositivas o tres diapositivas está justamente contemplado entre las capacidades que tienen los antivirales para inhibir la multiplicación intracelular, es decir, volvemos a redundar, todo es al interior de la célula, ¿sí? Y de acuerdo con esto, les pongo este esquema que trae también este artículo porque es muy representativo de lo que está sucediendo. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo están descritos lo que son los inhibidores de la fijación. Si van a dar cuenta, seguimos la secuencia de actividades en los mecanismos de acción de los virus, que el cómo condicionan el daño. Primero se fijan, luego penetran, luego se descapsidan. Posteriormente van para el fenómeno de la transcripción, después de la transcripción la traducción para generar nuevas proteínas y después de todo esto elaborar también las copias del genoma para que posteriormente se ensamblen y ya una vez ensamblados también puedan unirse a las membranas celulares para nuevamente encapsularse o abrigarse y posteriormente por exocitosis liberarse para ir a infectar otras células. Todos esos pasos que mencionamos al principio son los sitios diana, por así decirlo, de las diversas clases terapéuticas de los antivirales. Desde luego que sabemos que primero está el fenómeno de recepción, entonces por aquí podría haber un punto en el cual algunos antivirales pueden actuar para inhibir este proceso de fijación de lo que es el ligando, que es el propio virus o las moléculas que expresa. Ejemplo, COVID, la proteína Spike con el ligando, el receptor, en este caso el receptor que es una enzima, la enzima ECA, ¿verdad? Por ejemplo, con VIH, el VIH también expresa proteínas, la GP120, por ejemplo, y los receptores también aquí se expresan para poder recibir esa proteína GP. La influenza expresa, por ejemplo, neuraminidasa
Y aquí también va a haber receptores que son específicos para la neuraminidasa. Entonces, todo esto va formando parte del cómo buscar, digamos, prospectos antivirales para inhibir este proceso de fijación. O también se pueden establecer inhibidores en la penetración de los virus, ¿sí? Los inhibidores de la descapsidación, los inhibidores de la transcripción, de la traducción, la replicación, inhibidores del ensamblaje y de la maduración, en este caso de los nuevos viriones, y los inhibidores en la liberación de los mismos. Todos estos son puntos que, de acuerdo a los mecanismos por los cuales condiciona daño el virus, se convierten en blancos o se convierten en diana de los diferentes antivirales. ¿Cuáles son los antivirales disponibles actualmente? Son muchísimos. Ahorita van a ver ustedes una lista bastante grande de virus, por ejemplo, ADN, que ya sabemos que hay virus ADN y hay virus ARN. De los virus de ADN, los más, digamos, conocidos por todos nosotros, y me incluyo yo, son los virus herpes o los virus de la familia herpes, que sabemos nosotros que son ocho los patógenos al humano, desde el virus herpes simple tipo uno, el tipo 2 que es el herpes genital, y de ahí derivan ya después el virus de la varicela, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus y los virus, el virus herpes humano tipo 6, el herpes humano tipo 7, el herpes humano tipo 8. Todos estos virus pertenecen a la familia de herpes. Entonces, solo se convierten en blanco de algunos antivirales, en este caso el aciclovir o el ganciclovir para el caso de citomegalovirus y el herpes humano tipo 6. Y está muy bien descrito cuál es el mecanismo de acción de los antivirales, ¿sí? Que son análogos nucleósidos. Pero también se encuentran los adenovirus, están el virus del papiloma humano, está el poxvirus, que es el causante del mpox, y algunos otros que por ahí se encuentran descritos que más adelante, cuando veamos la patología, los iremos mencionando. Pero vean ustedes la lista de análogos nucleósidos: aciclovir, penciclovir, ganciclovir, valganciclovir, que el valganciclovir es un profármaco de ganciclovir, es decir, cuando se toma valganciclovir, en su metabolismo se convierte en ganciclovir, que es el que verdaderamente actúa. Tenemos algunos que se consideraron también eh, en el manejo hace algunos años: la vidarabina, la bribudina, la hidroxiuridina y la trifluoridina, que generalmente son productos tópicos, estos dos últimos. Eh, Tenemos también análogos nucleótidos, estos fueron análogos nucleósidos. Tenemos análogos nucleótidos como el cidofovir, el brincidofovir, que es el profármaco del cidofovir, adebafovir y tenofovir, que también tienen sus indicaciones muy precisas. Otras formas de acción de estos medicamentos para los virus del DNA involucran al foscarnet, que es un análogo de otras estructuras químicas como el pirofosfato; el maribavir, que es un benzimidazólico; el pritelivir, que es un inhibidor del complejo helicasa primaria, es decir, de complejos enzimáticos; el amanemevir, inhibidor también del complejo helicasa primasa; el etermovir, inhibidor de terminasas; y el tecovirimat, que es el que les comentaba yo que se ha utilizado para el mpox. Esto es con respecto a los DNA virus, la gama de medicamentos que se han venido desarrollando en los últimos 20 o 30 años. No es tan vieja como la antibioticoterapia, la terapia relacionada a los virus. De los RNA, de los que el ejemplo más ostensible es el virus de la gripe, tenemos a los inhibidores de las ARN polimerasas, que son dependientes de la ARN, es decir, son replicasas. En ellas podemos encontrar también análogos nucleósidos como la ribavirina, el favipiravir, que son también análogos nucleósidos. La ribavirina se ha utilizado incluso, anteriormente la manejábamos como parte del esquema de tratamiento para hepatitis B, por ejemplo, o para hepatitis C. El oseltamivir, el zanamivir, el peramivir, que son análogos de ácido ciálico, es decir, tienen una función inhibidora de la neuraminidasa en el caso en los tratamientos para la gripe A o B, de los cuales pues la que mejor responde es la A, es decir, la influenza tipo A.
El Remdesivir y el Molnupiravir, que también son análogos en este caso de timidina, el Remdesivir vino a ser el primer prospecto de manejo de pacientes con infección por virus SARS-CoV-2 en condiciones de gravedad. Eh, Muy caro, por vía intravenosa exclusivamente y solamente de uso hospitalario. El Molnupiravir, en cambio, vino ya en una presentación oral para casos de también SARS-CoV-2 en pacientes vulnerables, pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, independientemente de las condiciones de infección, y podía darse manejo incluso ambulatorio con molnupiravir. Y tenemos también amantadina y rimantadina que se usaron mucho tiempo como antivirales, condicionando probablemente actuando a nivel de la eh, pérdida de la cápside, pero se ha condicionado una muy alta resistencia a estos dos medicamentos y ya casi no están en uso ninguno de los dos. Ya lo que es el Baloxavir, que también replica el RNA viral, o los anticuerpos monoclonales pasaron a formar parte también de las estrategias terapéuticas. Este palivimsumab, por ejemplo, se usa para prevenir las bronquiolitis graves en niños recién nacidos. Se aplica para prevenir las bronquiolitis graves por virus sincicial respiratorio. Es parte de los esquemas que se utilizan en atención preventiva de los recién nacidos con factores de riesgo prematuros, cardiópatas, malformaciones congénitas y algunas otras características para entrar a estos anticuerpos monoclonales. No traten de leer este cuadro, viene en la revista, se las voy a compartir, pero lo puse para que nada más hacer notar que de toda esta gran lista de medicamentos que les he mencionado, que están contemplados en este cuadro, vienen lo que son las características como análogos nucleósidos, el profármaco que algunos de ellos tienen, no todos tienen profármaco, vienen las indicaciones y aquí es donde vamos a poder observar que algunos de ellos no se usan en México. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos virus ébola, no tenemos algunos otros virus de infecciones virales hemorrágicas que son característicos de otros países, pero sí se mencionan las infecciones por los diferentes tipos de herpes virus. Llámese herpes virus simple, varicela zoster, citomegalovirus y algunos otros, y las diferentes presentaciones que pueden tener, infecciones por herpes cutáneo mucoso, o bien poxvirus, o bien citomegalovirus, o bien los virus de la gripe, como así quizá he mencionado. Pero aún y a pesar de que tenemos las enfermedades ya conocidas, no todos los antivirales los tenemos en México y no todos los usamos. Aquí podríamos rescatar, por ejemplo, de todos los que están para gripe A, B, A y B, A, pues aquí básicamente podríamos rescatar oseltamivir y zanamivir. Entonces lo que hice fue que en la diapositiva siguiente les reduje este cuadro a estos que son los que básicamente podemos encontrar en México y no son muchos. Vean ustedes, aciclovir y ganciclovir, que son análogos nucleósidos que sirven para virus de la familia herpes, llámese virus herpes simple, virus varicela zoster, o bien el ganciclovir con citomegalovirus y virus herpes tipo 6, con presentaciones intravenosas y orales y algunos de sus efectos secundarios. Es lo que tiene este cuadro. Les había comentado de la hidroxiuridina, que es un análogo nucleósido. Todavía me parece que se encuentra el nombre comercial IDU, así como suena IDU, IDU. No tiene profármacos, pero se usa en queratitis, en este caso de infección oftálmica por virus herpes simple. La aplicación es tópica, es en ungüentos, no se le refieren efectos secundarios. Y después tenemos otros análogos nucleócidos como el cidofovir, que también se ha utilizado para virus también de la familia herpes, pero ya se añade la cobertura para adenovirus y para poxvirus y que también se encuentra en presentaciones intravenosas y orales. El Foscarnet, que es un antiguo antiviral, que es análogo de pirofosfato. Vean ustedes también en virus de la familia herpes, solo en infecciones, solo en vías de administración intravenosas, con vías de administración, complicaciones renales. El tecobrimab, que es una benzamida, que es el medicamento que se comenzó a promover hace aproximadamente 3 años para poxvirus, es decir, la viruela símica, como comenzó a llegar, o simiana, como comenzó a llegar aquí al país.
oseltamivir y zanamivir son antivirales, antigripales, por así decirlo. Es decir, virus influenza tipo A, virus influenza tipo B, ¿sí? En presentaciones orales o en presentaciones inhaladas o intravenosas en el caso de Sanamivir, con los efectos colaterales que aquí se mencionan, digestivos, neurológicos, hepáticos. La ribavirina, que les decía que es un análogo nucleósido que se llegó a utilizar en virus de hepatitis C, pues ya sabemos ahora que es más efectivo contra virus incisional respiratorio, contra algunos cuadros gripales y los virus hemorrágicos que no son tan comunes en nuestro medio. Por ejemplo, arenavirus, ¿sí? Y otros virus hemorrágicos. El pleconarilo, también para enterovirus, rinovirus, el imiquimod, que es una imidazoquinolina para virus de papiloma humano, generalmente en sus presentaciones cutáneas, y las estrategias que se comenzaron a manejar con interferones. Los interferones sabemos nosotros que son citocinas, son proteínas citocínicas, sobre todo el interferón alfa, que es el profármaco, que también se ha utilizado para BPH cutáneo y algunas otras indicaciones en presentaciones intramusculares, subcutáneas o intralesionales, con sus efectos colaterales que afortunadamente no son tan frecuentes, pero que sí pueden evidenciar trastornos neurológicos, trastornos cardíacos o trastornos hematológicos. Y aquí tiene este artículo otro cuadro en donde viene nuevamente una lista muy grande de lo que son las opciones con anticuerpos monoclonales también contra virus patógenos humanos, excepto el VIH y el virus de la hepatitis B. Y de toda esta lista que ustedes ven aquí tan grande, también les hice un cuadro en donde destaco, se las dejo las dos diapositivas, esta que está completo el cuadro y la lista donde destaco justamente los que pudieran en su momento ser accesibles a nosotros porque no tenemos acceso a todos esos. Si ustedes ven en el cuadro, van a ver, por ejemplo, aquí dice VEBO, significa virus ébola, ¿sí? SARS-CoV-2 con medicamentos que todavía no tenemos en uso nosotros y que generalmente se tienen que asociar con otros anticuerpos monoclonales. Eh, Nuevamente, virus de ébola, virus incisional respiratorio, de la gripe, de la rabia, que tampoco, pues, que dado que no hay muchos casos, tampoco hay mucha evidencia de la utilidad de este anticuerpo monoclonal, el forovirumab, para la gripe. Y así ven ustedes cómo se van describiendo las diferentes utilidades de los anticuerpos monoclonales con estos virus. Entonces podríamos decir nosotros que ahorita que tenemos todavía SARS-CoV-2 y tenemos un patrón de morbilidad en nuestra población bastante amplio, seguramente podríamos rescatar que el ETCMIB, que tiene un virus diana que es el SARS-CoV-2, y sus moléculas dianas son la proteína S en el dominio RBD. Vean ustedes, sirve para COVID, pero asociado es más útil al Bala-Nimibab, que está aquí abajo. El Bala-Nimibab, que también tiene las mismas características en cuanto al virus diana y la molécula diana es la misma exactamente, que se usa asociado al etesimab. ¿Sí? Y existe otro que es el Imdevimab, igual para este mismo virus, pero ahora se asocia a otro que está aquí arriba, que es el Casirivimab. Entonces vean ustedes que han intentado posibilidades de combinaciones quienes se han dedicado al estudio de estos anticuerpos monoclonales. Aquí el problema es que ya la casuística de infecciones confirmadas por virus SARS-CoV-2 ha disminuido, pues prácticamente en muchos lugares ya ni se busca intencionadamente la infección por el virus SARS-CoV-2. Va a ser muy difícil alcanzar la evidencia suficiente para que nosotros podamos utilizarlos. Y existen para virus incisional respiratorio también dos anticuerpos monoclonales. El que se ha utilizado tradicionalmente es el palivizumab, que su molécula diana es una proteína de fusión llamada proteína de fusión F y cuya utilidad es la prevención de bronquiolitis grave en neonatos, es decir, en recién nacidos, sobre todo para por virus sincicial respiratorio. Lo mismo el nirsevimab, que también tiene como molécula diana la proteína de fusión F del virus sincicial respiratorio y es para lo mismo, para la prevención de bronquiolitis grave en neonatos.
Entonces ustedes podrán darse cuenta que la lista de medicamentos es muy amplia, pero la lista de medicamentos que no se utilizan en México es muy amplia. O sea, de esa lista podemos extraer unos cuantos que podremos nosotros meterlos en lo que son nuestros antivirales de uso común, de uso en la práctica diaria en el consultorio o de uso en los sistemas hospitalarios, que no son grandes las listas de estos virus, como las que mencionamos en este caso aquí en esta ocasión, en esta presentación. Entonces, estamos hablando ya de un grupo de medicamentos que cuando nosotros comenzamos a manejar las etiologías de las diferentes entidades nosológicas, como es influenza, por ejemplo, como es hepatitis infecciosas, como es VIH, que los vamos a ver, ahí entonces vamos a ver realmente cuáles son los esquemas que en guías de práctica clínica y que en diferentes lugares se manejan como los antivirales comunes, con sus dosificaciones respectivas y con las características más importantes en relación a los efectos que esperamos de estos medicamentos. Por hoy, con esto concluyo esta parte que es una parte introductoria a lo que va a ser la nosología. Así lo vamos a hacer también con los antimicóticos y así lo vamos a hacer con los antiparasitarios, sobre todo aquellos que vamos a ver en patología. Ya la iniciaremos después del primer examen parcial y por hoy, mañana nos vemos en el aula para comenzar a discutir toda esta parte que les acabo de mandar. Por favor, revísenla y cualquier duda la podremos tratar de aclarar y si no logramos aclararla durante la clase, buscamos las referencias y entonces ahí podemos nosotros decidir cuál es la mejor opción para cada uno de estos elementos. Descansen después de repasar la clase y nos vemos en el aula. Hasta luego.